Hola, les doy la bienvenida a todos ustedes al programa institucional de la Cámara de Representantes, Así nacen las leyes. Este es un espacio dedicado a todos los ciudadanos para que tengan la oportunidad de conocer en profundidad sobre esos temas de interés nacional que de alguna manera influyen en su día a día. Hoy vamos a hablar de un proyecto que prevé hasta 8 años de cárcel a quienes abandonen o maltraten a los adultos mayores con el propósito de evitar que se siga abusando físicamente de estas personas, en muchas ocasiones tristemente por sus propios familiares. Y para eso tenemos un invitado muy especial en nuestro programa de Así nacen las leyes. Se trata del representante a la Cámara por Cundinamarca del Partido Liberal, Óscar Hernán Sánchez León. Bienvenido, representante. Cordial saludo, Sandra Marcela, y cordial saludo a todos los televidentes. Representante, ¿qué pretende específicamente esta iniciativa? Sandra Marcela, cuando nos sentamos a mirar todo el proceso de poder legislar en pro del adulto mayor, lo hicimos en compañía del movimiento Mira, sí, y buscamos fortalecer que esta iniciativa legislativa cada día se fuera asemejando más a la realidad que se vive con el adulto mayor. ¿Qué buscamos? La protección, crear algunos mecanismos para la protección del adulto mayor en el país que ha sido violentado, y como usted lo manifestaba, desafortunadamente esa violencia que se viene cometiendo hacia el adulto mayor en la mayoría de casos es de la propia familia, del núcleo familiar, y ese escenario que hoy es una realidad en el país, nos corresponde del Congreso de la República legislar, dar herramientas al operador jurídico para que en su momento deba operarlas. Háblenos de esas herramientas, representante. ¿Qué se ha venido haciendo? El objetivo principal del proyecto, que esas herramientas puedan prevenir el maltrato o el abandono o el descuido al adulto mayor en el país. ¿Qué se genera? Hoy en día la violencia entre el adulto mayor, y por supuesto en la mayoría de sectores del país, se comete en el primer núcleo familiar y en el segundo núcleo institucional, ¿cierto? ¿Qué buscamos nosotros? Desafortunadamente esta actividad o este gesto que debemos de tener los seres humanos debería ser con cariño, con aprecio hacia el adulto mayor. Pero como sabemos que la dinámica y la cultura que hoy tenemos no da, y hay un renglón bastante alto que nos manifiesta que no se está dando ese cuidado por el adulto mayor, por su familia, pues se tocó entrar a tipificar esa conducta. Y en el Código Penal quedó tipificado quien abandone, descuide o por negligencia le pase algo al adulto mayor, puede tener una pena entre 4 a 8 años de prisión. Y además de esa pena de prisión, pues también lleva una multa, que esa multa puede ser entre un salario mínimo legal vigente hasta 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Pero no solo ahí, sino que también trasladamos esa responsabilidad y esa sanción a lo institucional, a los centros encargados de prestar ese servicio. Ellos también tendrán una multa, una pena, un castigo. Por supuesto. ¿Cuál será la multa que tendrá o el castigo que tendrá cualquier institución que tenga como objeto el cuidado y la prevención al adulto mayor? Que de inmediato se le puede cancelar su licencia de funcionamiento a ese centro de adulto mayor, y también tiene una pena pecuniaria, una sanción pecuniaria, que es de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Qué buscamos? La protección del adulto mayor. Pero lo sabemos que además de todas aquellas disciplinas, aquellas profesiones interdisciplinarias que deben existir para el cuidado del adulto mayor, pues también que hayan responsables. Claro. Y no solamente muchas veces, y lo hemos vivido cuando hemos tenido la oportunidad de visitar instituciones que se encargan del cuidado del adulto mayor, que los mismos profesionales maltratan al adulto mayor. Cuando usted habla de adulto mayor, ¿a partir de qué edad se considera adulto mayor? A ver, la Organización Mundial de la Salud ha determinado en sus últimos estudios que la edad de la tercera edad, valga la redundancia, sí, o el adulto mayor comenzaría a los 60 años. Por eso la necesidad de adecuar el tipo penal, de modificar el Código Penal en lo que respecta a la edad. Por ello, llevamos nosotros a que fuera a adultos mayores, a abuelitos mayores de 60 años. Y aún más, un estudio de medicina legal ha determinado que la edad donde el adulto mayor, donde el abuelito es más vulnerable, hoy se han presentado muchísimo maltrato contra el adulto mayor, es entre los 60 y los 65 años. Eso nos dio bases sólidas para poder decir que se comenzara a tipificar esa conducta en el adulto mayor a partir de los 60 años.
Muy bien, representante. Cuando usted habla de maltrato físico, ¿se refiere a agresiones, a violencia física, a golpes o encierra otros aspectos de maltrato este proyecto? No, por supuesto que hay muchísimos más, la falta de afecto, todo el proceso que se genera a nivel psicológico, el solo hecho de que un abuelo sea descuidado, ahí no hay un maltrato físico, pero hay un maltrato psicológico el aislarlo de su mundo real y pues, desafortunadamente en muchos hogares colombianos nuestros abuelitos pasan de ser personas a ser una cosa más olvidada en el último rincón de la casa. Y ese escenario también se castiga. No es solamente entregar, discúlpeme el término, Sandra, la comidita, sino también el afecto. Porque ese es el escenario, no es solamente una cota de alimentos que se podría determinar, sino también el afecto que se debe tener y el cariño y el entorno, el vestuario, la recreación, la cultura, todo el tema que se genera un ambiente familiar para que este abuelo pueda tener una vejez digna. Es fundamental, representante. Pero explíquenos entonces qué sucede cuando un hijo abandona a sus padres, pero argumenta y demuestra además que no puede sostenerlos. ¿Ahí qué pasa? A ver, son varios escenarios. El primero de ellos, por supuesto, muchos abuelos o muchos hijos que tienen el soporte económico al manifestar que económicamente no pueden con la carga de poder sostener a sus padres, ¿cierto? Eso puede suceder y es real, eso no es mentira. Pero más allá es el entorno que lo envuelve a él, ¿cierto? Un mínimo vital que no lo tiene que tiene la responsabilidad, no puede responder, el Estado debe soportar un proceso a través de los centrodías que hoy ya existen, eso no se modificó, que hoy están ratificados, a través de programas que se tienen en los entes territoriales que hoy existen, con la estampilla de adulto mayor que se creó hace un tiempo atrás y que en muchos municipios hoy se viene operando y trabajando. Bueno. La obligación no solamente legal, la obligación no solamente de alimentos, es una obligación de todo el entorno como principal obligado a responder por las mejores condiciones de vida de una persona que la dio todo por él. Bueno, representante, vamos a profundizar más en esta respuesta, pero yo lo invito a unos cortos mensajes institucionales y ya regresamos. En Bogotá hay 833 nuevas oportunidades para hacer parte del equipo que trabaja por la educación de la ciudad. La Comisión Nacional del Servicio Civil invita a todos los colombianos a participar en este concurso de méritos que busca los mejores perfiles profesionales, técnicos y asistenciales para integrarse a la planta de carrera administrativa. Consulte la oferta pública de empleos en www.cnsc.gov.co, enlace SIMO. Regístrese, seleccione el empleo de su interés y asegúrese de cumplir con todos los requisitos. Desde ahora puede ingresar los documentos exigidos para el concurso y a partir del 19 de septiembre adquiera el derecho de participación PIN e inscríbase. Para más información ingrese al portal de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Secretaría de Educación, Alcaldía Mayor, Bogotá, mejor para todos. En todos los rincones del país existen jóvenes que quieren ser profesionales. Por ello, el ICETEX ideó la manera de estar lo más cerca posible de ellos. Oficinas móviles ICETEX, las cuales harán un tour por diferentes regiones del país. Recorreremos todos los rincones de la nación para que ningún colombiano se quede sin conocer las posibilidades que tiene de acceder a la educación superior. Asesorando e informando a jóvenes para que cada vez sea menor la barrera entre sus sueños de estudio y su realidad profesional. Estaremos en más de 390 municipios y ciudades de Colombia, llegando a cerca de 150,000 jóvenes. Ingresa a www.icetex.gov.co y conoce las rutas de nuestras oficinas móviles, porque tú eliges cómo transformar tu vida. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Buenas noticias. Colombia está libre de marchitamiento por Fusarium RT4. ¿Qué es Fusarium RT4? Una enfermedad que destruye los cultivos de banano y plátano. ¿Cómo puedo prevenir el ingreso a Colombia? Solicitando ayuda al ICA. Desinfectando mi calzado y ropa luego de visitar cultivos en el exterior. Evitando el ingreso de artesanías de material vegetal, banano y plátano.
Prevenir el ingreso de Fusarium RT4 es compromiso de todos. Colombia Unida, por un país libre de marchitamiento, por Fusarium RT4. Más información en www.ica.gov.co al 332-3700, extensión 1386. Los habitantes de calle son personas con sueños y metas. Son primos. Son hijos. Son hermanos. Son padres y madres. Son personas como tú. El distrito dispone de programas para la atención integral de los habitantes de calle. Invítalos a nuestros centros de atención. Infórmate en www.integracionsocial.gov.co/habitante de calle. Línea de atención 320-6594. Representante Oscar Sánchez, nos contaba entonces usted que el hijo puede demostrar ante el Estado que no tiene cómo sostener a sus padres. Entonces, en ese caso, los hijos no son penalizados ni serán juzgados por abandono de sus padres. Eso se debe demostrar judicialmente o administrativamente ante el proceso que se lleve. No es solamente decir no puedo. Sí. Porque ese no puedo puede ir unido a no querer, claro, que es totalmente diferente. Pero esa argumentación y ese sustento no lo va a hacer ante el director del centro, o no lo va a hacer ante el vecino o ante el que coloca la denuncia, sino ante una autoridad judicial que él debe, con los soportes necesarios y las pruebas necesarias, entrar a determinar su insolvencia económica, que es totalmente a la afectiva. Y hasta cierto tiempo, porque si más adelante ya tiene cómo cubrir los gastos. Ahí deben de venir los escenarios. Y cuando la persona no pueda responder por la parte económica, el Estado debe hacerlo. Pero también hay una obligación del Estado, que cuando esa persona que tiene la obligación tenga su solvencia económica, pues debe entrar a responderle lo que el Estado invirtió en ese escenario. No vayamos tan lejos. El tema, hace 25 años no existía en nuestro país la demanda de alimentos contra los hijos, en favor de los hijos, perdón. Sí. No existía porque no había esa cultura. Padres responsables, ¿cierto? O madres que no demandaban. Esa puede también ser la otra circunstancia. Pero como esa cultura permaneció en el tiempo, hubo una legislación. Y dijo, papá y mamá están obligados a responder por los alimentos del menor de edad, ¿cierto? Y si no responde, pueden abrirle un proceso de inasistencia alimentaria y si no lo paga puede haber hasta cárcel, ¿cierto? Esos son los dos escenarios que se presentaron. Hoy desafortunadamente lo estamos viendo, si lo vemos desde la primera edad del ser humano, y hoy lo estamos viendo desde los últimos días o últimos años del ser humano, que es donde tienen todas las necesidades primarias que muchas veces no son o son declaradas insatisfechas. Y en ese escenario, pues es donde toca buscar los responsables. Que no haya un responsable, tiene que demostrarlo la insolvencia ante una autoridad judicial, que realmente es así. Pero eso no lo exime de la responsabilidad de tener que responder, como usted lo manifestaba, en el momento que él determine, o mejor, en el momento que sus ingresos económicamente lo manifiesten, claro, que lo puede hacer. Pero si hay ese afecto, uno dice coloquialmente, de nada me sirve comerme el mejor pavo, el mejor plato de comida cuando me lo sirven mal. Y si me tomo una aguapanelita con cariño, esa aguapanelita me alimenta más, porque me la dan con cariño, con aprecio, con cercanía, con la visita. Es que es indiscutible que hay muchísimos abuelos en el país que no reciben la visita de sus hijos. Y es lo que más necesitan. Y es lo que más necesitan. Por lo menos una llamadita le dicen a uno los abuelos que nos hagan, ¿cierto? Que nos visiten. Y ese escenario es el que vemos. Y si lo vemos en el sector urbano, muchísimo más, Marcela, en el sector rural de este país. Representante, ¿y por qué nació esta iniciativa? A ver, llegamos y nos encontramos nosotros con yo tuve la oportunidad de ser personero en varios municipios de mi departamento de Cundinamarca, tuve la oportunidad de ser alcalde y en la cual
busqué fortalecer los programas sociales con el adulto mayor y que hoy son una realidad en mi municipio de Facatativá, y buscamos que habían personas que no tenían esa solidaridad con quien dio todo en un momento para que usted saliera adelante y para que por lo menos le diera el don de la vida y pudiera salir adelante. Es importante. Claro. Nos encontramos aquí en el Congreso de la República con esa iniciativa, pero también encontramos una iniciativa del movimiento Mira muy similar, que también buscaba la protección del adulto mayor y la penalización al descuido, como lo estábamos nosotros determinando. Unimos las dos iniciativas y comenzamos el curso del proceso, tanto en Comisión Primera del Senado, plenaria y por supuesto en Senado, y que hoy está para sanción presidencial. Esa iniciativa surge de la necesidad que hoy tiene el adulto mayor en el país por el descuido, y lo reitero por segunda vez, Marcela, no es solamente el descuido institucional, sino también es el descuido de su primer núcleo, que es el núcleo familiar. Claro. Bueno, hablemos ahora de las responsabilidades que tienen las instituciones encargadas de proteger y de cuidar a nivel nacional al adulto mayor frente a la violencia que se ejerce contra ellos. Estas, por supuesto, que reciben un pago por cada adulto mayor, pero algunas no cumplen con el propósito para el que fueron creadas. Es decir, los tienen ahí, pero totalmente abandonados también. ¿Qué pasa ahí con estas instituciones? Nosotros lo que buscamos con el proyecto, esos programas existen. Sí. Hoy existen. Algunos con muchísimo mayor ahínco y con muchísima mayor actividad en los entes territoriales, que están en cabeza de los entes territoriales. Lo que buscamos con nosotros, con este proyecto de ley, que aspiramos a ley, en el menor tiempo posible, a través de la sanción, se pueda proteger al adulto mayor. ¿En qué sentido? Equipos interdisciplinarios. Se pelea mucho por no solamente llevar al abuelo al centro día. Y en el centro día el abuelo desafortunadamente tiene el juego de parqués, el juego del ajedrez, las abuelitas tejen, las abuelitas hacen otras actividades, pero no se genera un proceso interdisciplinario de varias profesiones, como a nivel de la enfermería, psicólogos, terapia, las mismas escuelas de formación, que ellos mismos se sientan activos. Yo creo que lo más importante para ese abuelo o para ese adulto mayor es que ellos se sientan importantes, que se sientan reconocidos dentro de un espacio. Exacto, que se sientan identificados por las personas y ellos como personas. Y eso nos va a permitir que no es solamente tener un albergue, tener una alimentación, tener unos escenarios donde ellos puedan hacer uso del tiempo libre, sino que además de ser guiados y que tengan la posibilidad de tener un alimento, que tengan la posibilidad de tener una recreación, pero también que tengan la posibilidad de generar procesos de redes que permitan mejorar la calidad de vida a cada uno de ellos. No es constante, porque no hay los recursos a nivel municipal, eso no es constante, pero sí es una posibilidad que ellos tienen y que los alcaldes tienen en el país, que lo han venido desarrollando, y muchos de ellos con recursos de la estampilla que a buena hora hace unos 15 años atrás se creó. Representante, ¿y qué pasa si este abuelito se niega a quedarse en esta institución donde sus hijos lo quieren dejar? A ver, eso existe hoy. Eso existe hoy. Lo normal sería que nadie está obligado a estar donde no quiere estar. Claro. Cierto. Pero ahí viene es una evaluación médico y psicológica del estado en que está el adulto mayor. Sí. Y la recomendación que puede hacer en su momento unos profesionales que tienen conocimiento del caso y hacen su dictamen médico psicológico. ¿Y qué se puede hacer? Le coloco el ejemplo más claro. Nadie quiere estar en un hospital. No, y es que a los 60 años uno piensa que una persona pues está todavía con todas sus facultades bien. Pero eso sucede en la ciudad. Por eso también miramos nosotros. Si usted ve a un abuelo de 60 años, citadino, es diferente Bogotá, al abuelito de 60 años del municipio más lejano de nuestro departamento, que podría ser Beltrán, del municipio más alejado del país, en Antioquia o en el Chocó. Son totalmente las circunstancias que lo conmueven. Y usted ve al abuelo que puede tener los 60 años, pero su estado físico no es el mejor. Y usted ve abuelos de 60 años en ciudad, que es totalmente diferente y nunca han pensado en ello. Pero es buscar proteger. ¿Y cómo se protege? Con dos niveles. El primer nivel, el familiar. Hágalo de corazón, hágalo con cariño, hágalo con afecto. Pero si no lo hace con cariño ni afecto, pues la ley lo va a obligar a que lo haga. Y lo penaliza. Y lo penaliza, exacto. Y en segundo lugar, oiga, señor Estado, como hay una familia irresponsable que no cuida de ese adulto mayor
institucionalmente usted se le va a obligar a que cumpla con esa obligación, pero también está facultado para que usted repita los gastos o la inversión, como se quiera determinar, que tuvo para la mantención de ese abuelo, a quien es civilmente responsable. Muy bien, representante, lo invito a unos cortos mensajes institucionales y ya regresamos con este interesante tema. Gracias al programa de restitución de tierras, los colombianos están recuperando sus tierras. José, bienvenido. Antes la propiedad de la tierra la decidían los grupos armados al margen de la ley. Ahora lo hacen los jueces. Cientos de miles de hectáreas restituidas. El primer paso para la paz. Restituir la tierra. Todos por un nuevo país. El Banco de la República ha puesto a circular el billete de 50.000 pesos, el tercero de la nueva familia. Ciudad Perdida, la Sierra Nevada de Santa Marta, un colibrí picando una flor y el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez son la imagen del nuevo billete. Tintas e hilos de seguridad con efectos de cambio de color y movimiento, así como elementos táctiles, facilitarán su verificación y brindarán aún mayor confianza. Se construirá la segunda calzada Ibagué-Cajamarca, que conectará Girardot, Espinal, Ibagué y Cajamarca. Con una inversión de 1.02 billones, se están construyendo 35 kilómetros en doble calzada. Todos por un nuevo país. Autoridad Nacional de Televisión. Los habitantes de calle son personas con sueños y metas. Son primos. Son hijos. Son hermanos. Son padres y madres. Son personas como tú. El distrito dispone de programas para la atención integral de los habitantes de calle. Invítalos a nuestros centros de atención. Infórmate en www.integracionsocial.gov.co/habitante de calle. Línea de atención 320-6594. Los adultos mayores de 60 años son las principales víctimas de desnutrición en Colombia. En el periodo comprendido del 2012 al 2015, el hambre cobró la vida de 3.899 adultos mayores, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Representante, las comisarías de familia estarán facultadas para establecer la cuota alimentaria provisional para el adulto mayor. Esto con el fin de garantizar el derecho al mínimo vital del adulto mayor y la protección de su vida e integridad durante el proceso de alimentos. Esto será supervisado. ¿Hasta dónde va la responsabilidad de las comisarías? ¿Quién se va a encargar de supervisar a estas comisarías? Marcela, es importante hacer una claridad. Sí. Todo el tema de la cuota de alimentos que hoy existe no se modifica. Lo que estamos buscando es darle un alcance para hacerla más efectiva. ¿Qué sucede hoy en día? Hoy en día se conoce, por ejemplo, el maltrato, el descuido, el abandono de un adulto mayor y se coloca en conocimiento de un comisario de familia. El comisario de familia hoy en día lo que hace es recibir la queja o la denuncia y trasladársela al defensor de familia. Y el defensor de familia es el que hoy tiene la función de entrar a determinar o a tasar
la cuota de alimentos y por supuesto determinar... Que va de acuerdo al salario del hijo. Por supuesto. Y él es el que entra a determinar si hubo el abandono, si hubo el descuido y determina la cuota de alimentos, ¿cierto? Eso es lo que hoy sucede. Pero que también una realidad es que mientras que el tiempo que pasa desde el día que el comisario de familia coloca en conocimiento al defensor de familia, pueden pasar más de 24 o 30 meses, o 2 o 3 años, ¿Y ahí ¿cierto? qué pasa? Y en muchos de esos casos el resultado no es totalmente favorable, porque cuando se resuelve el señor defensor de familia, en muchos casos el abuelito ya no existe. Ya se ha muerto. Ya se ha muerto. Esa es la realidad que tenemos. Por eso buscamos con el alcance de esta ley decirle a ese comisario de familia, venga, tenga una función. ¿Cuál? En el momento que usted conoce de cualquier hecho en contra del adulto mayor, llámese abandono, descuido o violencia contra ese adulto mayor, desde ese mismo momento, usted, señor comisario de familia, debe de tasar provisionalmente la cuota de alimentos, con el objetivo de garantizarle a ese adulto mayor, a ese abuelito, el mínimo vital. ¿Qué es el mínimo vital? Pues el tema nutricional, habitacional, que estar afiliado a una EPS, a un sistema de salud, que pueda tener un tema cultural, deportivo, bueno, todo el escenario afectivo que se pueda tener alrededor de ese abuelo. Pero le estamos garantizando, desde ese momento el comisario le garantiza un mínimo vital. Envía al defensor de familia para que siga el trámite correspondiente. Pero si usted mira, Sandra, ya estamos dándole una solución y le estamos diciendo desde ese mismo momento, usted está obligado a determinarle provisionalmente la cuota de alimentos a ese abuelo. ¿Quién denuncia? La mayoría de veces denuncia el vecino o el señor que se dio cuenta. Nunca, y son muy raras a la vez, que el mismo familiar denuncie. Claro, ¿cierto? no lo hace. No lo va a hacer. Son sus y hijos, el abuelo, exacto, él no lo va a hacer porque es su hijo y ve que no quiere o no puede, y siempre como buena mamá o como buen papá hay una disculpa para favorecer la irresponsabilidad que se tiene contra ellos. Pero ese escenario hoy, con la sanción presidencial de esta norma, creemos nosotros y estamos completamente seguros, Sandra y colombianos, que le vamos a dar una solución, no total, pero sí a el mínimo vital que ese adulto mayor debe de garantizársele, pues por supuesto tenga un mejor ambiente. Y los alimentos no dan espera. No dan espera, por supuesto. Un abuelo en estado de nutrición, creeríamos nosotros que 20, 30 días y se va agravando y no va a generar un proceso exitoso a nivel de vida. Así es, representante. Los departamentos del Atlántico, Antioquia, Valle y Nariño, además de Bogotá, son las zonas con más casos de decesos por desnutrición, en parte por su densidad poblacional y la pobreza. Y a esto se le suma la realidad que plantea un estudio de la Universidad Externado, el cual da cuenta de que solo el 25% de los adultos mayores tienen una pensión y un 22% vive en hogares pobres. Pero si se tienen en cuenta los ingresos propios de esta población, se evidencia una mayor incidencia de la pobreza, que de esta manera alcanza el 46%. Un mensaje final, representante, para aquellos que están pensando por diferentes motivos abandonar a sus padres o a sus parientes mayores. Marcela, yo creo que el mensaje es claro. Tenemos que tener una responsabilidad social con quien en un momento dado de su vida dio todo para que nosotros como seres humanos avancemos, ¿cierto? Esa persona que se sacrificó, esa persona que día a día dio lo mejor de ellos para poder sacar sus hijos adelante, hoy merecen de verdad que nosotros como personas, como familiares, como hijos, le devolvamos esa mano y no abandonemos a nuestros adultos mayores, a nuestros familiares, a nuestro papá, a nuestra mamá, y tengamos esa responsabilidad social hacia ellos. Qué desafortunado tener que legislar para condenar a quien no lo cumple, pero desafortunadamente hoy está generando carrera esas costumbres y tenemos que enmarcarlas como Estado. Y por eso se buscó que esta ley entrara a proteger. Pero el mensaje es, no nos obliguen, hagámoslo con cariño, hagámoslo con corazón, hagámoslo con responsabilidad social y con afecto a quien en un día nos entregó todo y hoy espera lo mínimo de parte de nosotros. El abandono, la falta de seguridad social, la ausencia del Estado para su protección y los malos hábitos nutricionales, además de su condición de salud por algún tipo de discapacidad, nos llevan a estas dimensiones desbordadas en Colombia en lo que tiene que ver con nuestros ancianos, con nuestros abuelitos. Fue un placer, representante Oscar Sánchez León, tenerlo en nuestro programa. Gracias por invitarnos
a su programa, Aquí nacen las leyes, y creemos que es el escenario para que los colombianos conozcan lo que nosotros hacemos del Congreso de la República. Y a ustedes, televidentes, los esperamos en una próxima emisión del programa institucional de la Cámara de Representantes, Así nacen las leyes. Hasta pronto.